buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, comenzando esta semana que el Señor pone delante de nosotros. A pocos días ya que se acabe el mes de noviembre y enfrentar ese último mes del año, y encuentro algunas personas que ya están, por así decirlo, como tirando por la borda ya lo que falta de año, y todavía queda mucho, queda un mes entero y una semana todavía de este mes de noviembre, que todavía podemos hacer grandes cosas para nuestro Dios. Todavía puedes empezar proyectos, metas, objetivos. No esperes a que sea 2025 para marcarte un objetivo, para empezar a leer la Biblia, para comenzar a orar, para empezar a congregarte, sino que puedes hacerlo hoy mismo. Hoy mismo puedes empezar a cuidar de tu relación con Dios, que de eso vamos a estar hablando en el devocional de hoy. Vamos a volver a leer el mismo versículo que terminábamos la semana pasada, que es el versículo 17 del capítulo 16 de Mateo. Sé que lo leímos la semana pasada y que nos gusta ir versículo a versículo, pero por falta de tiempo no pudimos terminarlo el viernes. Así que vamos a volver a leerlo en esta ocasión. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, dice así: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como te decía, el viernes empezábamos a ver este versículo, que es el comienzo de esa respuesta que Jesús le va a dar a Pedro tras esa inmensa declaración que acaba de hacer cuando le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo primero que hace es bendecirle. Jesús le dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. También explicábamos en el devocional del viernes por qué Jesús se refirió a Pedro como Simón, hijo de Jonás. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este versículo, cuando el Señor Jesús le dijo que lo que acababa de decir no se lo ha revelado carne ni sangre, sino que la revelación vino nada más y nada menos que del Padre que está en los cielos. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente esto? Esto es muy fácil de entender cuando nosotros logramos comprender que la expresión carne y sangre hace referencia a las personas. Bueno, de hecho es que las versiones más actuales de la Biblia traducen este pasaje diciendo: Pedro, eso que acabas de decir no te lo ha revelado ninguna persona. Cuando la Biblia usa esta expresión, carne y sangre, lo que está hablando es del ser humano, de las personas. El apóstol Pablo también usó esta expresión cuando él escribió esa famosa carta a los Efesios y dijo aquello tan conocido sobre la armadura del cristiano. Una armadura que nosotros tenemos que ponernos, tenemos que vestirnos para poder estar firmes, dice Pablo, contra las acechanzas del diablo. Y allí en el capítulo 6 y en el versículo 12, Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo pretende enseñarnos aquí es que nuestras batallas no son contra las personas, no es contra carne ni sangre, no son contra los seres humanos. Nuestra verdadera batalla, nuestra verdadera lucha está en el mundo espiritual. Y lo que Jesús le dijo a Pedro es que esa declaración que acababa de hacer, mira, era imposible que ningún ser humano se la hubiese podido enseñar. No se lo pudo revelar carne ni sangre, porque hasta ese momento nadie tenía ese discernimiento del Señor. Pedro no pudo tener esa revelación de Jesús bajo su inteligencia, bajo su conocimiento, sino que la fuente fue el mismo Dios, el Padre que está en los cielos. Y esto es algo muy interesante, porque de aquí podemos recordar que el Padre nos revela cosas. Allí en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 10, Pablo también nos enseña que Dios nos revela cosas aún muy profundas suyas a través del Espíritu Santo.
Según sea nuestra intimidad y nuestra comunión con el Padre, así será su revelación a nosotros. También la Biblia enseña en ese libro, no muy leído por cierto, del profeta Amós, en el capítulo 3 y en el versículo 7, que todo lo que hace Dios se lo revela en secreto a sus siervos los profetas. Y es que Dios es un Dios que no está callado. Dios es un Dios que aún a día de hoy sigue hablando y sigue revelando cosas. Nos sigue revelando misterios a través de su Espíritu. Pero hay algo que todavía me gusta más en esta respuesta de Jesús, y es que es el propio Jesús el que le informa a Pedro que lo que acaba de decir ha sido revelado por el Padre y no por las personas. Quizá Pedro no tenía constancia de que lo que él mismo acababa de decir era una revelación directa del mismísimo Dios. Y creo que muchas veces a nosotros también nos pasa eso, nos pasan cosas similares. Hablamos o decimos cosas que sin saberlo son reveladas por Dios. ¿No te ha pasado nunca que hablando, qué sé yo, con alguna persona comienzas a decirle algo sin saber muy bien por qué? Y esa persona después te dice que Dios habló a través de ti. Y eso puede ser porque Dios te ha revelado algo aún sin tú saberlo. Lo bonito de todo esto es que Pedro pudo recibir esta palabra de Dios y de la misma manera nosotros también podemos recibir cosas semejantes de Dios. Pero estas revelaciones de Dios nunca las vas a encontrar en carne y sangre. Nadie podrá enseñártelas. Estas revelaciones de Dios te las dará en la intimidad Dios a ti. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestra comunión con el Señor. Mira, por más libros que leas, por más mensajes que escuches, por más intelecto que adquieras, hay cosas que solo pueden venir a tu vida mediante una intervención de nuestro Dios. Pero antes de terminar, también quiero destacar una última cosa. Porque sí, yo sé que hoy nosotros hablamos muy bien de Pedro, ¿verdad? Predicamos mensajes basados en Pedro, nos deleitamos leyendo, por ejemplo, esas dos preciosas cartas que más adelante Pablo escribe allí en el final del Nuevo Testamento. Pero en este momento que Dios le revela semejante maravilla, Pedro todavía está lleno de defectos. Todavía no había ocurrido, por ejemplo, la famosa negación al Señor. Pedro era un hombre impulsivo, un hombre que a veces le venía la duda y esa duda le hacía hundirse en el mar. Un hombre con un carácter tan fuerte y a veces tan violento que, como veremos el día que nos toque estudiar ese pasaje, le vamos a encontrar sacando su espada, desenvainando la espada y cortándole la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Lo que te quiero decir con esto es que Pedro no era una persona perfecta. Pedro no era una persona sin pecado, pero aún así Dios lo usó. Porque como muchas veces se ha dicho, Dios no llama a personas perfectas, sino que Dios va perfeccionando a las personas que llama. Quizá tú te veas hoy, no sé, llevando una vida que no agrada 100% al Señor. Quizá todavía tienes cosas por cambiar en tu vida, cosas por dejar de hacer o cosas por empezar a hacer. Pero aún con todo eso, si estás en los caminos rectos del Señor y estás cuidando de tu intimidad con Dios, créeme que Dios puede usar tu vida. Recuerda que Jesús no vino para llamar a los justos, sino que, como dice la Biblia, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 32, el Señor ha venido a llamar a los pecadores, al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, Dios obra milagros a través de nosotros. Escucha esto, Dios puede usarte. Bueno, sobre todas las cosas, Dios quiere usarte. Dios quiere usar tu vida para su gloria. Dios quiere hablar a través de ti. Dios quiere poner palabras en tu boca para que tengas mensajes para darle a otras personas. Dios quiere hacer a través de ti proezas. Quiere usar tu vida para llevar el mensaje de salvación, qué sé yo, a decenas, a cientos, a miles de personas. Solamente tienes que dejarte usar por el Señor. Tienes que cuidar tu intimidad en el secreto con Dios. Y como muchas veces he dicho, estoy seguro que no hay nada más placentero y más satisfactorio en esta vida
que sentir cómo Dios usa nuestra vida para su gloria. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Y de verdad que eres bueno. Eres misericordioso, eres inmenso, eres precioso, Señor. Gracias por tus maravillas, gracias por tus bondades sobre nosotros, porque nos colmas de bendiciones, Señor. Estamos bendecidos de los pies a la cabeza, gracias. Te amamos, Señor, queremos servirte y queremos que tú puedas usar nuestra vida, aún con todos nuestros defectos, aún con todas nuestras cosas que quizás no te agradan. Señor, aquí estamos dispuestos a servirte. Prepáranos para el servicio, Señor, y ayúdanos a cuidar esa preciosa intimidad que tenemos contigo, ese privilegio que tú nos has dado de poder acercarnos confiadamente a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias por el fin de semana que nos has hecho tener y gracias por esta semana que pones delante de nosotros. Danos sabiduría para que hagamos las cosas bien, pero sobre todas las cosas, danos tu bendición, Señor. Te amamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y ya sabes que los lunes me gusta pedirte que comentes conmigo aquí en los comentarios del canal o a través del correo, de mi teléfono si lo tienes, de las redes sociales, donde quieras. Quizá te es más cómodo aquí por el canal. Que me cuentes de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué se compartió, qué mensaje trajo tu pastor, qué te llamó la atención y así, como siempre digo, voy a saber dos cosas. Primero, si te congregaste o no. Y segundo, voy a aprender algo más de la palabra del Señor. Porque yo, aparte de enseñar la palabra, yo tengo que estar siempre, como dice la Biblia de Dios, como dice la palabra de Dios, que la palabra more abundantemente en mi corazón. Y yo también me alimento de esos mensajes que ustedes me envían. Y mira que en mi congregación se habló de esto, en mi iglesia se habló de aquello. Y yo también voy bebiendo de esos mensajes maravillosos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.